silencio en la sala. En la próxima media hora nos declaramos en debate. Mesa redonda de la Red de la 30. El mundo da vueltas y vueltas, y nosotros con él. Análisis y comentarios, nacionales e internacionales. Hoy participan en esta mesa redonda de esta mañana del 20 de marzo. Estamos dándole la bienvenida a la vuelta, como hemos dicho por allí, de Andrea Camarano. Buen día. Buen día, Luis. Vamos a estar compartiendo esta mesa redonda con dos compañeras, con Florencia Anzalone y María Delia Cuneo, de la Coordinadora de Feminismo. Ya vamos a estar conversando un poquito con ellas. El tema: el trabajo de la Coordinadora de Feminismos y principalmente lo que nos dejó el 8M. Es un gusto volver a la Red de la 30, muchos compañeros nuevos, me encanta la interacción, la cantidad de gente que hay. Algo los extrañé, espero que ustedes también. Nosotros también, sin duda. Estuvo muy bueno poder comenzar de nuevo con esta mesa redonda de género y derechos humanos, y qué mejor que arrancar hablando de lo que nos dejó el 8 de marzo, un 8 de marzo que nos dejó a todas muy movilizadas en la previa, el día de la marcha y por supuesto luego de todo lo que pasó. Entonces, charlar un ratito con Florencia y con María Delia. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, primero quizás hablar un poquito sobre la Coordinadora de Feminismos, que está bien bueno poder conocer un poquito más. Ya hemos charlado en varias oportunidades, años anteriores, justamente con varias compañeras, que cómo es que vienen organizando el trabajo desde la Coordinadora de Feminismos, y esta coordinadora que justamente coordina varios colectivos de mujeres, esta lectura de proclama todas juntas. Entonces un poco también conocer, y está bueno que ustedes lo puedan contar. Bienvenidas. Buenas, gracias. Bueno, la coordinadora en realidad surge en el 2014 a partir del primer encuentro de feminismos, y ahí se empieza a construir principalmente para movilizar el 8 de marzo, que es algo que se empieza a hacer, se sentía se empieza a hacer de forma coordinada entre distintos grupos y mujeres sin colectivo. Y ahí empiezan a salir, bueno, principalmente la coordinadora empezamos a salir los 8 de marzo y empiezan a hacerse lo que son las alertas feministas, que es de las movilizaciones que nosotros sostenemos todo el año, que implica salir 2 días, más o menos 2 días después de cada feminicidio. Entonces, en realidad, esas como de las cosas que nosotros hacemos todo el tiempo, que tiene que ver con denunciar la violencia machista, tiene que ver con tomar la calle, con estar en la calle de una forma diferente, ¿sí? Estar juntas, estar justamente como vos decías, también leyendo de forma colectiva, leyendo sobre nosotras mismas y sobre las transformaciones que estamos protagonizando, y también leyendo sobre las cosas que queremos denunciar y que queremos transformar. Entonces, en eso es como parte de la constante que venimos como construyendo todos los años, y que para este 8 de marzo también se puso en juego. O sea, también queríamos mantener las formas en las que queremos hacer las cosas, que tienen que ver justamente con esto, con la horizontalidad, con la lectura colectiva, con el abrazo caracol, con el estar en la calle de formas creativas y diversas, ¿sí? y estar juntas y reconociendo las transformaciones que estamos haciendo y resistiendo lo que queremos resistir. Bien, en alerta y en las calles es siempre lo que dice la coordinadora. ¿Cómo ustedes se organizan? 2 días después de cada feminicidio salen a la calle. ¿Cómo trabajan a la interna también? Porque la coordinadora está compuesta por varios colectivos de mujeres también. Sí, digamos, en estos años, desde la primera alerta, que fue justamente en enero del 2015, todos los años, sucesivamente y, bueno, terriblemente, salimos a la calle. Sí. Y bueno, ahí ya tenemos como una cuestión medio sistemática de cosas que hemos construido colectivamente, como, bueno, la distribución de las tareas, la circulación de la información, el chequear la información, porque a veces la información es contradictoria, no sale claramente. Entonces hay todo un trabajo de chequeo de esa información.
para después empezar la parte más organizativa de, bueno, hacer los comunicados, lo que se lee también en forma colectiva, las alertas, que es una proclama y un volante que se reparte, bueno, la parte más de infraestructura, de cartelerías, tenemos los carteles donde están expuestos los nombres de las mujeres asesinadas, algún dato como la fecha y demás, y muchas veces hemos incorporado a las alertas algunas intervenciones que tienen que ver más con esto de jugar el cuerpo en la política y en la calle, que nos parece a nosotras que también es otra forma de hacer política, que sensibiliza, que muestra de otra manera. Bueno, eso también lo hemos ido construyendo a lo largo de estos años y forma parte de, digamos, de lo que hacemos entre todas, bueno, para las fechas clásicas, sí, pero también en las alertas está incorporado. También hay una cosa, digo, porque a veces siempre nos preguntan, quizás tú no lo hagas porque ya lo sepas, siempre nos preguntan por qué nosotras, nuestra cuenta de feminicidios no coincide con la cuenta oficial. A ver, eso es bueno que lo puedas comentar también, porque son datos que siempre nos da más, ¿no? Claro. Nosotros tenemos una cuenta diferenciada porque contamos algunos casos que judicialmente no han sido caratulados como feminicidios y que nosotras desde nuestra percepción de lo que es la violencia machista sí son feminicidios y los contamos como tales. Lo mismo los casos de abuso y asesinato de niñas, de pequeñas, exacto, que no están contabilizados porque bueno, en el formato jurídico legal no están incluidos, y algunos que como no hay una comprobación, aparentemente no es un feminicidio, queda como oculto, y nosotras decimos sí, también es un feminicidio. Y porque nos ha llevado eso, para mí es interesante ponerlo en la mesa. Seguro. A nosotras nos ha llevado, todo un tiempo de reflexión. ¿A qué le llamamos un feminicidio? ¿Cuáles son esas raíces? ¿Y por qué algo que no tiene que ver exactamente con las carátulas, con la justicia, con el sistema judicial, para nosotras es una violencia hacia nosotras, considerando, por ejemplo, el asesinato de una mujer que está en situación de calle, ¿tá? O considerando la muerte de una mujer que queda por lo menos sospechosa, que todo hace pensar, porque hay cuestiones, denuncias previas de violencia, pero sin embargo en ese momento no se puede identificar el agresor. Tenemos varios casos, la chica de Paysandú que desaparece, al día de los 3 días aparece ahogada en una cañada. La justicia entiende que fue un suicidio. Nosotras empezamos, primero sale la familia y después nosotras decimos, bueno, acá hay algo raro. Una chica que sale normalmente, y a los 2-3 días aparece en una cañada que no es muy profunda. Acá hay algo más. Claro. La justicia no investiga, nadie dice nada, pero para nosotros es un feminicidio. Exacto. María Delia, vos lo comentabas, y hablabas de lo político y el feminismo quizás como movimiento político, que eso quizás está bueno que lo puedan comentar. ¿Por qué el feminismo decimos nosotras, las feministas, que es un movimiento político? Bien, bueno, el feminismo también es un movimiento político porque implica, bueno, una transformación y un pensar nuestra vida, pensar el sistema y los sistemas en los que vivimos. Sí, nosotros además para este 8 de marzo, que es algo que en realidad veníamos trabajando hace tiempo, pero ahora también queremos pensar desde el feminismo un montón de otras opresiones, sí, que también se vienen haciendo con otras compañeras que vienen trabajando con otros lugares. Entonces en realidad el feminismo implica un proceso de transformación, politización y repensar, cuestionar nuestras existencias como mujeres, como disidencias, pero también implica pensar nuestro vínculo con la tierra, nuestro vínculo con la economía, implica pensar también cómo nos vinculamos con las respuestas, con el Estado, por ejemplo, con la policía, implica pensar toda nuestra sociedad y todas las que construyen nuestra vida en colectivo, precisamente porque vivimos acá, ¿sí? Y porque además también nos afecta de forma particular, y eso el feminismo tiene cosas para decir sobre eso, ¿sí? Implica pensar que, bueno, cómo hay determinadas cosas que caen sobre nuestros cuerpos de formas diferentes, ¿sí? Con formas particulares, y eso nos ayuda también a dar luz sobre cómo son las raíces de estos sistemas de opresión, ¿sí? Desde pensar desde cómo nuestra existencia, cómo se responde, por ejemplo,
ahora nosotros veníamos también pensando en contra del modelo extractivista, en contra de UPM, veníamos construyendo en contra del punitivismo, estamos pensando desde el feminismo la vida, ¿sí? Y eso me parece que es muy interesante y es de las cosas que lo hace muy potente políticamente. Exacto, y en esta proclama que la coordinadora primero publicó con tiempo para que todas podamos conocerla y leerla y compartirla el día de la marcha, y que se leyó en forma colectiva, habla de varios puntos que ustedes hablan. Uno de ellos también es esa huelga feminista porque deseamos desconstruir la maternidad como institución opresiva. ¿Cómo ustedes visualizan esa maternidad como institución opresiva? ¿A qué nos referimos? Bueno, primero como aclarando en general la construcción de esa proclama, de ese discurso, ¿no? Bien. Que fue parte de la coordinadora, pero también fue recogiendo las prácticas y las experiencias de compañeras que no necesariamente integran formalmente la coordinadora, pero que resonamos juntas en esta construcción del feminismo. Por eso digo, tanto en este tema, que hay grupos de compañeras específicos que salen como públicamente este 8 de marzo, como los otros temas que también están construidos desde otras prácticas, no necesariamente centralizadas en la coordinadora, ¿no? Y bueno, con respecto al tema de la maternidad como institución, es un tema largo y es un tema debatido del feminismo desde siempre, ¿no? Y a veces es muy difícil encontrarnos como madres o como deseantes madres, pudiendo desbrozar los mitos que se han construido sobre ese hecho que nos compete fundamentalmente, ¿no? Desde el deseo materno irrefrenable como el horizonte de toda mujer, o desde la posibilidad de que una mujer pueda hacer múltiples cosas, ser madre, estar todo el día cuidando al bebé, yendo a trabajar, estudiar y siendo feliz. Esta cuestión de culpa, que si no somos madres, no somos mujeres, o si somos madres y luego dejamos al niño mientras estamos trabajando, esa culpa que la sociedad nos impone, a eso nos referimos. Claro, nos referimos a las dos cosas, a la construcción del deseo, ¿tá? Y a la culpabilización si nosotras no nos adecuamos a ese deseo, ¿tá? O sea, yo soy madre, y bueno, trabajando esto con otras compañeras también desde la maternidad, nos cuesta mucho asumir que, bueno, que en realidad todo ese cuento de la maternidad maravillosa es un cuento, y que la maternidad en este sistema fundamentalmente es una cárcel para nosotras mujeres, y que tenemos que trabajarlo, hay que recuperar la maternidad. La maternidad, por ahora, es de ellos. La maternidad está hecha para el patriarcado, desde la nominación hasta la educación, hasta en el origen, es una institución al servicio de la reproducción del patriarcado. Está en nuestros cuerpos, y ahí es que está la contradicción que se ha construido durante todo este tiempo, porque el deseo también es una construcción, pero no es una construcción reciente, es una construcción antigua, que tiene que ver con lo biológico, pero tiene que ver con la construcción sobre eso de subjetividad, cultura y pensamiento que nosotras incorporamos, obviamente. Entonces, el tema de la maternidad como sustento, ¿no? Si nosotras dejáramos de reproducir, el mundo se terminaría. De la misma forma que si nuestra maternazgo reprodujera otras lógicas, también el mundo se terminaría. Entonces, la maternidad es algo que también hay que deconstruir. No solamente hay que deconstruir, hay que recuperar, y es algo muy potente, muy fuerte, que se puede expander peligrosamente. Por eso las ataduras sobre nuestras cuerpos, desde el tema del aborto al tema de inseminación, o sea, hay una serie de dispositivos patriarcales, estatales, políticas públicas que van a la captura de la maternidad nuestra, ¿tá? Al servicio de la reproducción de este sistema. Bien. Parte también de la proclama habla de la lucha porque las instituciones educativas, el trabajo y el accionar de las mujeres siguen desvalorizándonos e invisibilizándonos. También hablando de esta deconstrucción y cómo también la educación, había muchas proclamas, sin nosotras no hay educación también. ¿A dónde iríamos? ¿Cómo fue esa construcción de la proclama de la coordinadora con esta frase, este argumento tan potente? Sí, bueno, un poco también leyendo lo que decía María Delia,
esto también se hizo con las propias compañeras que estaban activando en la educación. Esto que el proceso de la proclama de este año fue como en consonancia, en sintonía, conectando, coordinando de formas muchas veces muy explícitas y otras un poco más lejanas respecto a las luchas que estamos dando en distintos lados. Entonces, bueno, esto de pensar la educación en una clave diferente, reconocer que, bueno, en la educación no se habla de nuestro lugar en la historia, en nuestro lugar en la construcción de la sociedad como mujeres. Sí, sé que se entiende que es una educación que es patriarcal, sí, que es una educación jerárquica, y la invitación a transformarla, que eso es como esta doble dinámica que planteamos con las otras compañías, decir, bueno, acá hay un proceso que nosotros queremos denunciar, que tiene que ver con un lugar en donde somos desvalorizadas, en donde no somos reconocidas ni visibilizados nuestros aportes en la historia, ni siquiera en realidad en nuestro lugar actual en la sociedad. Y por otro lado, decir, bueno, nosotros queremos una educación distinta, como también queremos una maternidad distinta, sí, queremos, bueno, una educación que nos reconozca, una educación que en realidad se transforme y que también se expanda en este proceso de transformación. Y que incluso tiene un diálogo también con esto de la maternidad, que tiene que ver con pensar como ciertas alianzas entre quienes cuidan y quienes se educan, que hay que reconocer todo ese trabajo, que es un trabajo recontra feminizado y recontra desvalorizado, ¿sí? Y no solo reconocerlo, sino generar un espacio que no es de competencia, un espacio que en esto es antipatriarcal también, porque en la medida que nosotros no nos construimos como madres en contra de profesoras o contra maestras, también hay una red de solidaridad que se teje ahí, que tiene que ver con la lucha feminista. Bien, también hablamos de un tema que nos compete a todas, que nos afecta a todas, que es el acoso callejero y la violencia sexual, dos potentes e importantísimos motivos de lucha. ¿Cómo desde la coordinadora se visualiza este tema y cómo se sale a luchar contra este acoso callejero? Bueno, el acoso callejero es parte de esas violencias que sufrimos las mujeres, y quizás esta parte esté ligada a otra parte que decimos nosotros en la proclama de la autodefensa feminista. Exacto. Porque en realidad no es una cuestión de elaborar un programa contra el acoso. Sí hay campañas, hay quienes hacen campañas públicas, sí, con respecto al acoso. Acá en Uruguay, en América Latina, hay campañas sumamente interesantes, públicas, que dicen, bueno, si estás, por ejemplo, si estás en el ómnibus y alguien ocupa tu espacio, eso es acoso, ¿no? Digo, también identificar, que podamos sutil. Identificar qué es acoso, exactamente, ¿no? Por eso claro. Pongo este ejemplo que parece como muy sutil, ¿no? Porque generalmente se entiende el acoso como, bueno, ya una cuestión como más violenta, más digamos más fuerte. Bueno, acoso es eso, en definitiva, ese espacio público que es ocupado siempre por la masculinidad, ¿tá? Y que nos deja a nosotras al lado, y la masculinidad avanzando también sobre nuestros cuerpos como una especie de territorio de caza. Bueno, están ahí en el mundo, y bueno, y nosotros somos presa de depredadores, ¿no? Poniendo una especie de metáfora del reino compartido. Y bueno, y sobre el acoso creo que hay, por un lado, saber, por otro lado, fortalecer, porque creo que cuando hablamos de autodefensa feminista estamos hablando de fortalecer algunas cosas desde nosotras. ¿Cómo es esa construcción de las redes de autodefensa feminista? Bueno, las redes, ¿cómo funcionan? Porque en realidad muchas están funcionando, aunque son organizaciones difusas, ¿no? No es que haya una red formal, son ni siquiera colectivas, son juntadas, por decirlo de alguna forma, de mujeres jóvenes que empiezan a trabajar sobre qué les pasa a ellas en la calle, ¿no? Y cómo estás atemorizada, cómo estás violentada ante determinadas situaciones y qué hacer. Y bueno, y lo que se empieza a fortalecer desde esos lugares y desde las experiencias compartidas es eso. Bueno, hay algunos recursos de autodefensa clásica, que no quiere decir que una salga a hacer karate por la vida, no, ni kickboxing, claro. Pero sí algunos piques, pero sobre todo se trabaja en el fortalecimiento propio, en el autocuidado, bueno, mira, si está esta situación, ojo y alerta. Sobre todo para mí,
que lo que más interesante se trabaja en el alerta. O sea, yo no, si voy por la calle a las 3 de la mañana en alguna situación complicada, no voy a estar sola, voy a tratar de que alguna compañera me acompañe. Digo, hay como, no sé si son recetas, pero hay como consejos, como cuestiones compartidas de sentirse más segura en el acompañamiento y de sentirse más segura, a veces uno está simplemente sola, de saber desde la posición del cuerpo, ¿tá? A saber que nosotros somos fuertes y también tenemos recursos y podemos correr rápido, podemos gritar fuerte y podemos hacer muchas cosas. El típico mensaje que esperás de la amiga "yo llegué", o que le mandás también, cuando te juntás, sí. O también cuando una sale de noche y bueno, mira que voy a estar con tal persona en tal lugar para que otra persona ya sepa dónde vas a estar más o menos. Eso podrían ser algunas de las los piques de autodefensa. Sí, incluso, bueno, también un poco de eso que decía María, sabernos fuertes, que eso me parece que es algo que nosotros también traemos en esto de la proclama de reconocer como el acoso callejero, como con la amenaza de la violencia sexual, es un mecanismo de disciplinamiento. Entonces, en realidad es un lugar, es algo que nos dice constantemente que los espacios no son nuestros. Si una piensa como que nosotras estamos en la calle, más allá de que podemos tener miedo a los delitos de la propiedad, en general, nosotros el temor que se nos construye desde chicas es la violación, sí, y eso ocurre un montón, sí, ocurre en nuestras casas, ocurre en todos lados. Entonces, poder reconocer, poder habitar los espacios públicos, sí, poder expandirnos, hacer cosas en ellos, reconociéndonos que nosotros podemos hacerlo. También tiene que ver con, bueno, la autodefensa tiene un diálogo con eso, ¿sí? Decir, bueno, yo esto lo quiero evitar, no tengo que dejar de salir como escondida o evitándolo, o bueno, como conectar con el miedo de otra forma, conectar con el miedo a partir de la alerta, sí, poder no negarlo, pero sí transformarlo y pensar, bueno, no está bien que nosotras no podamos habitar ni siquiera la calle o la noche, que es una cosa que nosotros habitamos a veces bastante poco, sí, y poder empezar y a construir como otras formas de estar en la ciudad y poder sabernos que nos podemos defender, que eso es muy importante, que si no nosotros inventamos un montón de sobre estrategias sin poder reconocer que nos podemos defender, y que eso es muy distinto incluso a lo que uno piensa de la masculinidad. La masculinidad siempre entendió que se pudo defender, más allá de que nosotras no queremos eso como lo tienen ellos. Sí es reconocer nuestra propia fortaleza. Claro. Y ahí ahora estaba recordando algunas cosas que se dicen por ahí, que sobre todo tienen que ver con todas nosotras, pero a veces una piensa en las más chicas, y es como una formulación que dice, bueno, si te vas a encontrar con alguien que no conoces, está todo bien, porque puede haber tampoco desde ese miedo, no hagas algo desconocido. No salgo lo desconocido. Encontrate si podés avisar a dónde salís. Ahí va, bien. Si no, no. Si avisaste que salías con una persona y subís a una locomoción, fíjate si podés abrir la puerta para salir. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con ese tipo de autodefensa, que son alertas, que no es instaurar el miedo. Es decir, bueno, yo puedo evitar, puedo ir, puedo transitar. Ahora sé que hay cosas que, ojo, alerta, hay que cuidarnos. Determinadas cosas para poder cuidarnos entre nosotras también. Nosotras, sí. Bien. Eso, y desde la fortaleza, porque para la actitud, o sea, no es una actitud, el convencimiento, y creo que en los grupos de autodefensa se trabaja eso fundamentalmente, el conocer tu propio cuerpo y las posibilidades que tenés, hasta dónde llega tu brazo, hasta dónde llega tu pierna, hasta dónde llega tu voz, que generalmente nosotras no estamos educadas en eso. Eso ha sido siempre el lugar de la masculinidad, ¿no? La extensión del cuerpo ha sido siempre masculina, la nuestra siempre va hacia adentro, nosotras como las flores para adentro. Bien. Y para terminar, ¿cómo ustedes, qué les dejó esta marcha del 8M del 2019 particularmente, con la convocatoria, con la proclama, con la conferencia, con el trabajo que han hecho desde la coordinadora? ¿Qué particularidades sienten que tuvo especialmente esta marcha? Bien, para mí, incluso lo hablábamos un poco el otro día, hay cosas
que tienen que ver con el proceso con el cual se construyó la marcha, que fue un proceso muy lindo, que estuvo muy bueno, que fue un proceso un poco también no solo la construcción de esta proclama, que puso en diálogo luchas de otras compañeras que no necesariamente están en la coordinadora. Entonces acá se generó un espacio en donde había mucha gente preparando el 8 de marzo y construyendo de forma colectiva, pero no forma homogénea o única o centralizada. Entonces, bueno, habíamos en distintos espacios construyendo la marcha, y eso me parece que se mostró y que estuvo ahí y que tiene que ver con un proceso. Entonces nosotros no pensamos la marcha del 8 de marzo aislada, sino que hay gente que a partir de lo que construye para el 8 de marzo abre caminos para el resto del año y para el resto del proceso de colectivo. Y entonces eso, ver la marcha no como un objetivo agotado, sino ver la marcha como un espacio en donde, bueno, nosotros ponemos en palabras algunas cosas y nos mostramos en el espacio público de una manera, pero que en realidad tiene que ver con un proceso y que se abren cosas para adelante. Entonces ahí una de las cosas más reconocibles es como el nivel de organización diverso que hubo, que no necesariamente todo pasó por la coordinadora, más allá de que nosotros somos las que estamos acá diciéndolo. Hay muchas otras que abrieron su cancha y asentaron, pisaron con fuerza, no solo las madres, las educadoras, las mujeres gordas, las lesbianas, las travestis, todo. Hay una apuesta de gente organizada y como polenteada, haciendo transformaciones muy zarpadas, que es muy importante. Y además un tema me parece que también tiene que ver con lo que se dijo, ¿sí? Visto que lo de cómo se dijo ya es una cosa que ya hemos construido y lo construimos todos los meses. Ahora, bueno, lo que dijimos también abre camino a otras luchas y fortalece diálogos entre la lucha feminista y otras luchas, ¿sí? Como la lucha por la tierra, como la lucha antipunitivista o antirrepresiva, como incluso con estas compañeras entre las madres, las maestras, etcétera, y eso me parece que también es como una potencia muy importante que se abre a partir de este 8 de marzo, pero que no se agota ahí. Sí, que no se agota, y que eso es muy importante tenerlo siempre, de que nosotras, esto es algo que hacemos todo el año, sí, ahora parece como es el mes de las mujeres y no sé qué, pero en realidad el trabajo es siempre. Es un proceso, y que entonces lo que se muestra acá no es febrero, acá se muestran procesos largos, históricos. Nosotros traemos esto de la memoria de lucha porque también queremos volver a traer, no somos un movimiento que es deshistorizado, que niega como todo lo que ha pasado antes, sino que bueno, lo traemos y lo ponemos acá. Sí, y el pensar, qué sé yo, el paro, bueno, más bien la huelga como un mecanismo de lucha que nosotras nos apropiamos de él y le ponemos nuestro sentido que en realidad reconoce todas nuestras experiencias y todas nuestras existencias. Entonces cada una hace la huelga como puede, sabiendo que eso va a estar bien. Y sabiendo que hay un respaldo colectivo en eso. No sé si vos querés agregar algo. No, digo, el término de huelga que este año lo incorporamos, y que es bastante interesante porque tiene una connotación que viene de otros momentos históricos, de otras cuestiones, y que a veces ha sido, pero hay huelga de que, no sabemos, sí, huelga puntual, que, o sea, huelga en el sentido del paro es como bastante lógico, ¿no? Paramos de materna, paramos de cuidar, paramos de enseñar, paramos de trabajar, paramos el mundo, como dice una vez. La huelga tiene el sentido de, como decía de la Flor, de proceso. La huelga es algo que se empieza a preparar, tiene un momento como así culminante, álgido, que podría ser esto, el paro, pero después continúa. Bien. Florencia Anzalone, María Delia Cunedo, de la Coordinadora de Feminismos, muchísimas gracias por estos minutos, y con esta columna, Luis, seguimos la semana que viene. Seguimos la semana que viene, gracias por venir a todas, y Andrea, nos reencontramos el miércoles.